Muy amable, se pueden sentar. Vengan en sus Biblias por última vez en esta ocasión Apocalipsis capítulo 3. Debo recordar que estamos predicando, este es un tercer sermón bajo el título Sardis, la iglesia moribunda. Y para poder seguir la línea de pensamiento, yo necesito contextualizar un poco donde nos hemos quedado en los dos sermones anteriores, para que los que están puedan recordar y los que están por primera vez se puedan contextualizar y saber de dónde estamos partiendo. Porque esta mañana nos vamos a limitar o a circunscribir a hablar del hecho de las promesas que el Señor le dio a la iglesia de Sardis, y muy exclusiva y específicamente a un grupo, parece que minúsculo o pequeño, que estaba allá, que no estaba muriendo, que estaban guardando las cosas, que estaban quizá cumpliendo con los 5 imperativos que vimos: de ser diligente, de afirmar las otras cosas que estaban por morir, de acordarse de lo que habían recibido, de guardarlo y de arrepentirse. Gente que aunque estaba en una iglesia que estaba muriendo día a día porque se había apartado de Dios secretamente, paulatinamente, progresivamente, su comunión estaba siendo diezmada, mermada, y cada día se estaban quedando con el formato religioso externo de afuera, pero su alma, su corazón, su fe estaba languideciendo. Muchos de ellos no eran ni siquiera verdaderos creyentes. Otros de ellos eran verdaderos cristianos, nacidos de nuevo con el Espíritu Santo, que habían descuidado, que habían dejado de velar por su alma, habían perdido aquellas disciplinas cristianas que nos mantienen en comunión con el Señor, habían perdido hábitos cristianos piadosos que lo mantenían cerca de su Señor, siguiéndolo a Él, habían perdido esa fe viva de cada día que hace de las Escrituras promesas para mi alma, que se convierten en mi esperanza y a la luz del cual yo vivo cada día. Habían perdido estos cristianos el orar secretamente. Cuando una persona pierde comunión con Dios secreta, también abandona la adoración pública. Porque la adoración pública de una iglesia es el resultado evidente, lógico, de cómo está la relación interna de cada creyente. En la medida que los creyentes gozamos y disfrutamos cada día de una relación, de una comunión viva, cercana, estrecha, real con el Señor, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras escuelas, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, en esa medida, esa comunión viva se refleja en el culto y en la adoración. Porque nosotros somos un organismo, no una organización, somos un ser vivo, donde aquí cada uno es una piedra viva que componemos un templo santo, y venimos aquí para ofrecer sacrificios espirituales al Señor, de adoración, de oración, de acción de gracia, de confesión. Venimos aquí para tener una comunión, y cuando la iglesia, sus miembros abandonan la comunión secreta, íntima y personal, donde usted no necesita un pastor ni un maestro de escuela dominical, usted no necesita a nadie, solo usted, el Espíritu Santo, Cristo como su Salvador y una comunión con el Padre. Si eso no se cultiva, si eso no se practica, nos quedamos con el cacarón, nos quedamos con la apariencia, nos quedamos con el formato, nos quedamos con hábitos externos que no expresan una comunión interna, verdadera, sincera. Y por eso esta iglesia en Sardis tenía la apariencia, tenía quizá todavía la fama de que estaba viva, porque en algún momento de su historia, al igual que la ciudad de Sardis, gozó de mucho esplendor, gozó de grandeza, de beneficio, gozó de un bienestar, pero lo fue perdiendo. Y una de las cosas que sucede con nosotros los seres humanos en el plano espiritual y en el plano terrenal es que muchos de los privilegios o gracias que recibimos, nosotros en vez de usarlo en justa y medida razón, valorarlo, guardarlo, atesorarlo, vivirlo, comenzamos entonces a hacer un mal uso de ello y vamos perdiendo esa bendición. Nosotros vimos que esta iglesia
en Sardis había perdido, se había descuidado, había dejado de velar. Ese fue nuestro primer sermón. Nuestro segundo sermón fue ver estos 5 imperativos en detalle. ¿Qué significa el término? Ustedes tienen que estar conmigo en Apocalipsis 3, por favor. ¿Qué significa el término? Sé vigilante. ¿Qué significa el término? Afirma las otras cosas que están por morir. ¿Qué significa el término o la verdad? Acuérdate de lo que has recibido. ¿Qué significa el término? Guárdalo. ¿Qué significa el término? Arrepiéntete, que fueron los 5 imperativos, las 5 demandas, las 5 exigencias, las 5 exhortación o amonestación, como usted le quiera llamar, pero requerimiento de Dios a la iglesia de Sardis. Y obviamente, si vamos a despertar, o esta mañana lo que vamos a hacer es una necropsia, una autopsia, una iglesia muerta para ver la causa de su mortandad. Si lo vamos a llevar al INASIF, que es el departamento del Estado que se dedica a estudiar y evaluar, a veces pueden ser sustancias para ver su origen o qué es, o cuando alguien muere para ver la causa de muerte. Si vamos a llevar a hacerle una necropsia a la iglesia de Sardis, estos 5 imperativos pueden guiarnos en el proceso de saber por qué murió. ¿Por qué? Dejó de ser vigilante. ¿Por qué? Dejó de afirmar verdades y gracias recibidas. ¿Por qué? Esta iglesia se olvidó de gracias, bondades, dones, provisión divina. ¿Por qué? Dejó de guardarlo, de practicarlo, de atocerarlo, de vivirlo, de ser fiel a ello. ¿Por qué? Dejó de arrepentirse. Nosotros nos arrepentimos una sola vez para salvación, pero tenemos que arrepentirnos cada día para la santidad progresiva. Tú te arrepientes una sola vez para que Cristo sea tu Salvador y para que perdone tu pecado. Pero como vamos en este mundo donde nuestros pies se enlodan con el pecado, necesitamos cada día arrepentirnos y convertirnos. Hay actitudes, hay prácticas, hay hábitos, hay conducta que nosotros tenemos que arrepentirnos. El orgullo aflora constantemente en nuestra vida, el egoísmo constantemente en nuestra vida, la incredulidad constantemente, la falta de humildad. Así es que la necropsia lo que indica es el resultado de la necropsia inequívoca que esta iglesia dejó, número 1, de vigilar espiritualmente, número 2, de afirmar verdades y gracias recibidas, número 3, dejó de acordarse de lo recibido, número 4, dejó de guardarlo, y número 5, dejó una práctica que cada cristiano verdadero debe mantener constante y frecuente en su vida, arrepintiéndose de pecados que están en su vida y a lo cual debemos de expatriar, de sacar, de matar, de abandonar, de dejar en nuestras vidas. Eso es lo que hemos visto en los 2 domingos anteriores. Esta mañana yo quiero circunscribirme de Apocalipsis capítulo 3 ahora a los versículos 4 al 6, donde el Señor le da 3 promesas a un grupito de creyentes. ¿Sabe qué? Aquí no todos estamos igual espiritualmente. Aquí vemos personas que estamos espiritualmente más decadentes, otros están más fieles, más crecidos, han progresado en santidad, en piedad, en pureza, en humildad, en fe, en amor, en benignidad. Aquí hay gente que está dependiendo del Espíritu Santo. Aquí hay gente que son fieles en leer su Biblia, no como una rutina religiosa, sino como un alma hambrienta y sedienta de Dios. Aquí hay gente que realmente ora cuando tiene tiempo en su casa, busca ese tiempo, tiene temor de Dios en sus trabajos, tratan de ser fieles a Dios y fieles a su empresa, tratan de no robarse el tiempo, no robar lo que sea. Aquí hay gente íntegra que ama a su Señor. Habemos otros aquí que estamos más descuidados. Habemos algunos aquí que hemos dejado de vigilar. Habemos algunos aquí que hemos dejado de afirmar gracias recibidas. Habemos algunos aquí que no nos acordamos de tantas bondades anteriores en nuestras vidas que Dios nos ha dado. Habemos gente que hemos dejado de guardar cosas que antes teníamos un celo, que preferíamos perder la vida antes que pecar contra Dios. Ya vemos gente aquí que hemos dejado de arrepentirnos en pecados que son muy evidentes en nuestras vidas. Pero esta mañana el Señor quiere hablar a aquellos en Sardis, que mire cómo dice el versículo 4, pero tienes unas pocas personas dentro de Sardis, dentro de la iglesia moribunda, porque no todos estamos iguales. Hay algunas pocas personas, gracias mami, muchas gracias. Hay aquí unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras.
que han preferido sufrir antes que pecar, que han sido humildes por guardar la santidad antes de faltarle a su Dios, que han resistido embate de sus propias familias que no son creyentes o aún son creyentes, y ellos, por mantener un ejemplo de piedad y de fidelidad, han aguantado. Aquí hay gente en esta iglesia, como lo había en Sardis, que realmente aman a su Señor, aman las Escrituras, quieren obedecer al Espíritu Santo, son humildes cuando son reprendidos por el Señor, buscan diligentemente el rostro de su Dios a sola para estar cara a cara con su majestad. Aquí hay gente que lee su Biblia, que medita en las Escrituras, que memoriza las Escrituras. Aquí hay gente que trata de ser no un religioso que proclama una verdad que su ama no alma. Aquí hay gente que tiene celo por Dios. En los cultos ustedes lo ven. Aquí hay gente que sirve, que sus dones, su talento, su tiempo, su dinero, su capacidad, su profesión está al servicio de su Señor, de los hermanos en Cristo y de los amigos que nos visitan. Aquí hay unos pocos en esta iglesia. Aquí hay siempre, Dios mantiene un remanente, un grupito, que no es que ellos hacen eso porque ellos pertenecen a un grupo especial. No, es que ellos aman a su Señor. Lo que deberíamos hacer todos, no es que ellos tienen un espacio especial, no, es que tienen un amor por su Señor. Aquí hay gente que, como dice, no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Qué quiere decir esto de que no han manchado su vestidura? Obviamente es una metáfora, es una figura, si usted quiere un símil, para hablar de mantener la pureza y la santidad. Vestiduras blancas, mis amados hermanos y amigos, representan la pureza, representan la santidad, representa gente que no se ha enlodado en sus trabajos, que ellos no procuran con mentira una mejora salarial, que ellos son íntegros al evangelio antes que cualquier empresa o que cualquier persona. Gente que ha sufrido por causa de amor a su Señor y amor a la verdad y amor al evangelio. Gente que verdaderamente ha soportado inclusive difamación, que se hable mal de ellos mintiendo. Gente que ha soportado que ellos mantener, gracias, sus convicciones de manera firme y fiel. Hay un animalito que tiene una piel muy pura. Esa piel es muy costosa, tiene mucho valor. Y para poder agarrar ese animalito, muchos de sus cazadores lo que hacen es que en los pequeños escondrijos o cuevas donde ellos se guarecen y viven, ellos le ponen algún tipo de aceite. El animalito, cuando va a buscar para guarecerse de sus perseguidores, que él ve que la boca de la cueva está sucia, él prefiere dejar que lo agarren y lo atrapen y no ensuciar su piel. Hay gente que mantiene sus vestiduras blancas, y esta es una obvia alusión a la pureza. Dice Eclesiastés: en todo tiempo sean blancos tus vestidos. ¿Qué dice Romano? Vístete de Cristo. Aquí hay gente que realmente esta vestidura blanca pudiera representar varias cosas. Por ejemplo, déjeme decirle lo que representa. Podía ser simbólicamente o metafóricamente, o se está espiritualizando el hecho de la pureza y la santidad. Esta expresión pudiera, mis hermanos, referirse a cuando el Señor promete que serán vestidos de vestiduras blancas, cuando esto corrupto se vista de incorrupción, cuando esto mortal se vista de inmortalidad. El Señor hablando de ya ese proceso de santidad acabado, que la Biblia lo llama santificación perfecta, o el estado de glorificación de los creyentes, donde ya en nosotros no habrá ningún vestigio de pecado. Esto también pudiera estar haciendo alusión a un contexto histórico de algunas personas, algunos ciudadanos, que cuando habían sido ejemplar, una forma de reconocerlo era vestirlo con vestiduras blancas, que implicaba pureza o dignidad o grandeza.
Esto pudiera estar haciendo referencia, mis hermanos, a esa condición. El Señor va a revestir, te dirá, pastor, pero venga acá. Los cristianos que son inmaduros y que no tienen ese grado de fidelidad, ellos también van a alcanzar la glorificación. Sí, todo cristiano verdadero salvado por gracia algún día será glorificado, independientemente de si fue fiel, independientemente de si fue infiel. Pero el Señor a esto, según dice, ha de vestirlo o ha de reconocerlo de una manera especial. Vea usted que el texto dice, léalo conmigo, el 4. Pero tienes unos pocas personas en Sardi que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Sí, los cristianos debemos revestirnos de Cristo. Y revestirnos de Cristo significa vivir, actuar y conducirnos como Él lo haría si estuviera en nuestro lugar. Es hacer lo que Cristo haría en esa situación que tienes con tu familia. Es hacer lo que Cristo haría en esa situación que tienes con un hermano. Es hacer lo que Cristo haría en esa situación que tienes con tu esposo. Es hacer lo que Cristo haría con esa situación que tienes con tus hijos. Es hacer lo que Cristo haría con esa situación que tienes de deuda. Es hacer lo que Cristo haría con esa situación que tienes de enfermedad. Es vivir como Él, honrarlo a Él, magnificarlo a Él, vivirlo a Él, modelarlo a Él, declararlo a Él, caminar con Él, obedecerlo a Él, que en todo, por todo y para todo Él sea exaltado. Vístete de Cristo. Vístete de Cristo, por algún día Cristo va a tomar, ¿qué dice Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21? Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21. Este revestimiento o este ropaje con que serán vestidos aquellos fieles, dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Algún día se oirá la palabra: sorbida es la muerte en victoria, y no habrá en nuestro cuerpo ningún vestigio del pecado, porque todo vestigio de pecado habrá sido perfectamente eliminado cuando seamos revestidos de aquella habitación celestial, cuando la gloria y el portento de Cristo cubra todo nuestro ser y tengamos un cuerpo glorificado. Ya no más presencia del pecado, ya no más sacrificio sobre el altar, ya no más, estaremos en un estado de perfección, de santidad, y entonces tendremos unas ropas dignas de estar ante el Rey. Nadie nos sacará de las bodas porque no estamos vestidos dignamente. Y entonces veremos que cada sacrificio de amor no valió la pena, valió el esfuerzo. Pero ahora podemos vestirnos de Él. Pero ahora podemos caminar con Él. Hay una promesa aquí para ti, hermano que sufre, hermano que eres fiel, hermano que te empeñas diligente y piadosamente en obedecer a tu Señor en cada área de tu vida. Hay una promesa fiel a ti, para ti en este momento. Vas a ser vestido con ropas dignas, blancas, puras, resplandecientes, que no es más que tener el esplendor de su perfecta santidad y estar en un estado de glorificación donde no habrá más mancha y vestigio del pecado. Pero yo quiero que tú veas que no solo eso, hay promesa más para ti. Sí, es para ti en esta mañana, hermano mío. No solamente serás vestido de ropas blancas y resplandecientes porque son dignas. En el versículo 5 dice que también, en el versículo 5 que será vestido de vestidura blanca. Y dice aquí que el Señor no borrará tu nombre del libro de la vida. Algunas personas erróneamente han tomado este texto para decir que si el Señor puede borrar el nombre nuestro del libro de la vida, entonces la salvación se puede perder. Pero esto no es una amenaza ni un requerimiento, esta es una promesa.
aquellos cuyos nombres son inscritos en el libro de la vida no podrán ser borrados jamás. Y esto tiene un contexto histórico que yo necesito explicar en 3 sentidos. Mire, se borraba en aquella ciudad, en Sardis, y en algunas prácticas de otros pueblos antiguos, el nombre de alguien de 2 maneras. Cuando alguien había sido una persona, un antisocial, que había cometido ciertos delitos, que había hecho mucho daño a la sociedad, una forma de castigarlo, entre otras, era borrar su nombre del registro civil. Como quien dice, nosotros queremos que tú ni existas, aunque estés vivo. Y literalmente la persona quedaba sin nombre. No tenía una identidad, era una forma de castigar, de mostrar repudio hacia la persona. La persona, aún estando vivo por su conducta antisocial e inmoral y dañina y nociva para la sociedad, su nombre era literalmente borrado del registro, como para dejarlo sin familia, sin nombre, sin vínculo, sin pasado, sin nada. Era una forma de castigarlo. La otra práctica que existía con borrar el nombre era que cuando una persona moría, también se borraba el nombre del registro civil, como si esa persona no hubiera existido, cuando sí existió, pero ya dejó de existir físicamente. Se borraba su nombre. Era otra práctica de borrar, de eliminar el nombre de la persona por una conducta antisocial o por haber muerto. Pero había una tercera práctica con relación a los nombres, que era cuando una persona había sido una persona conducta loable, cuando era una persona que había hecho bien a la sociedad, hacían una inscripción en Sardis, en el registro de los nombres de la persona, y escribían su nombre en oro, con letras de oro. La idea es que ese nombre fuese recordado no solamente por la generación presente que había vivido sus buenas conductas y había vivido una conducta loable, sino que otras generaciones, que el nombre se perpetuara. Y es la idea que está envuelta aquí. Cristo dice, Cristo puso tu nombre en el libro de la vida del Cordero. Allí. ¿Usted recuerda cuando Cristo envía a los discípulos a evangelizar y echar fuera demonios? Que ellos volvieron gozosos de que los demonios se sujetaban en su nombre. Cristo le dice, no se gocen de que los demonios se sujeten en mi nombre, gócense de que vuestros nombres están inscritos en el reino de los cielos. Sí, se levantó un acta en el registro civil del cielo el día en que tú naciste de nuevo, donde el Señor puso tu nombre. Pero ahora parece ser que a estos fieles Él lo puso con letras de oro. La gracia perpetúa el testimonio de aquellos hombres y mujeres, de aquellas cristianas que se mantienen fieles, de aquellos hombres que se mantienen fieles, que no se dejan contaminar ni manchar sus vestidos por este sistema, por esta mundanalidad, por esta cultura, por estos valores, por estos hábitos, por estas costumbres, que se mantienen íntegros, que van contracorriente, porque ellos tienen un Salvador y una salvación y una razón de vida y un motivo para vivir que sobrepasa todo este ambiente mundanal, pecaminoso, este ambiente efímero, pasajero, lacónico, breve, conciso, que pasa, que se va, como los deseos en el alma. Aquellos que apuestan a lo eterno, aquellos que apuestan a la verdad de Dios, aquellos que apuestan al evangelio, aquellos que apuestan a la santidad, aquellos que apuestan a la piedad, aquellos que apuestan a no vivir como si fuesen animales que creen que comamos y bebamos porque mañana moriremos. Aquellos que tienen un sentido de trascendencia de la vida, de lo eterno, de lo que es pasajero a lo que permanece para siempre, de lo que es terrenal a lo que es celestial, de lo que es pecaminoso a lo que es santo. Aquellos que se empeñan y aguantan y sufren y soportan y viven llenos de esperanza y de gozo en el Señor y le quieren agradar a Él por encima de ellos mismos o de su propio bienestar. A eso le está hablando el Señor esta mañana. A ti te está hablando el Señor esta mañana. Tú que luchas, tú que oras, tú que te humillas, tú que buscas el rostro de Dios, tú que te mantienes nadando contra corriente. El nombre tuyo, un nombre nuevo, con una piedrecita blanca, que solo lo sabe el Señor y el que recibe el nombre nuevo que te ha sido dado. Para ti es esta promesa esta mañana. Para ti, para darte esperanza, para darte ánimo, para decirte que continúe, para decirte que no estás en casa,
que eres un peregrino, una peregrina aquí, que tu hogar está lejano, que donde tú vas a disfrutar no es aquí con una buena casa ni con un buen carro. El Señor te lo dio, disfrútalo. Pero este no es tu hogar. Esta no es realmente ni tu familia aquí, buena, bonita, y a la cual tú vas a tu aprecia. No es tu real familia, no es tu real hogar. Lo tuyo está más allá. El Señor dejó el mejor vino en la boda de Caná. ¿Sabe para cuándo? Para último. ¿Cuál era la práctica? ¿Cuál era la cultura? Que se daba el buen vino primero y después que la gente se emborrachaba le podían dar agua de gallo, como dice, y ya ni siquiera el paladar. No había como ser un captador de 7 vinos, era malo, pues ya estaba borracho. El Señor en la boda de Caná dejó el mejor vino para último. Lo mejor para ti, que eres fiel, está por venir. Sí, tú que no has dejado que el sistema te venza, tú que no te has acomodado a la cultura, tú que te has atrevido a luchar, a aguantar, a soportar, a sufrir, pero a esperar, a confiar, a avanzar, a mirar a tu Señor, a amar a tu Señor por encima de eso. Tú que no te has relegado a buscar solo dinero para tener una buena condición económica, para que tus hijos tengan buen estudio, para venir a una buena casa, en un buen sector, para tener una cuenta bancaria. Tú que no has dejado que esas cosas que no son malas per se, pero que calcomen la piedad en el alma como cualquier pecado. Tú, eso es para ti, esa promesa es para ti. Vestiduras blancas, un nombre escrito con letras de oro en el registro de Dios en el cielo, donde nadie lo podrá borrar, jamás de los jamases. Levanta tu mirada. Mira hacia arriba. El Señor conoce tus luchas. Conoce cuando por integridad de amor a Él tú has sufrido de gente que habla mal de ti injustamente. Dios lo sabe. Dios lo está oyendo. Dios lo conoce. Él dice, ¿cómo Él introduce cada carta aquí? Yo conozco tus obras. Dios conoce tus temores. Dios conoce todo lo que tú has aguantado por amor de su nombre. Y Él te ha dado un nombre nuevo y un nombre inscrito en el registro del libro de la vida del Cordero que nadie podrá quitar. Y cuando todo este heno y hojarasca queme y pase y termine, entonces tú oirás estas palabras, que son las palabras que van a repercutir por los siglos de los siglos en tu conciencia y en tu alma para darte un gozo eterno en el reino de los cielos. Venid, bendito de mi Padre. Entra al gozo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. La tercera promesa en este pasaje está al final, en el versículo. Yo quiero que usted lo note conmigo. La tercera promesa está al final del versículo 5. Leo el 5 completo. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento para confesar es la palabra homologeo. Es una palabra de donde viene nuestra palabra en español homólogo. Y la idea es alguien que hace lo mismo que yo hago para otro país. Por ejemplo, Biden es el homólogo de Luis Abinader. Porque Biden es a los americanos lo que Luis Abinader es a los dominicanos. Ellos tienen el mismo oficio. Pues la palabra confesar tiene la idea de volverse un homólogo con Dios. En otras palabras, decir lo mismo que Dios dice acerca de. Por ejemplo, cuando la Biblia dice
En 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestro pecado, esa palabra si confesamos es la palabra hacerse un homólogo con Dios. Que si Dios dice que cuando yo dije que aquel dinero era mío y no era verdad, si Dios le dice a eso mentira, yo no digo no. Yo lo que hice es que dije lo mismo de una manera diferente. No, llámalo mentira, vuélvete un homólogo con Dios. Si Dios lo llama mentira, pecado de mentira, di lo mismo que Dios dice acerca de lo que tú hiciste. Vuélvete un homólogo con Dios. La palabra confesar significa decir lo mismo que. Pero esta palabra que aparece aquí en el original, cuando dice el Señor que Él va a confesar su nombre delante de mi Padre, nótelo. Y confesaré su nombre delante de mi Padre. O sea, que el Hijo, imagínate esta escena en el cielo. Llegaste tú, salvado por gracia. La sangre de Cristo lavó tu pecado. Llega un momento en que tú vas a ser recibido en la presencia del Señor. Y el Padre dice, el Hijo dice al Padre, te presento a Lucas, Padre. Yo quiero confesar su nombre delante de ti. Él hizo lo mismo en su trabajo por mí. Él confesó mi nombre. Cuando Él tuvo aflicción en el trabajo por ser fiel a mí, Él mantuvo mi nombre en alto. Él no negó mi nombre. Y no negar su nombre no es, yo no sé quién es Jesús, no. No negar su nombre significa que usted hizo lo que Jesús hubiera hecho en su trabajo cuando estuvo en su lugar. No negar su nombre significa que usted mantuvo el nombre de Cristo y del Evangelio en alto. Que la gente te vieron actuar como si Cristo estuviera presente físicamente y literalmente y realmente en el lugar. No faltó que Cristo se encarnara para yo ver a Cristo, porque tú agarraste el nombre de Cristo, la verdad de Cristo, el Evangelio de Cristo, la vida de Cristo, los valores de Cristo, y honraste a Cristo y dijiste, este nombre que es sobre todo nombre, único nombre dado en el cielo, en la tierra a los hombres bajo el cielo, en el cual podamos ser salvos, único nombre en el cual se doblará toda rodilla. Él es mi Señor, y por amor a Él, por fidelidad a Él, por lealtad a Él, por vivirle a Él, por respetarle a Él, por amarle a Él, yo hago lo que hago. Eso es confesar a Cristo. Los evangélicos de hoy piensan que mandando muchos mensajitos por internet y por grupo de WhatsApp, que ellos están teniendo muy a Cristo en cuenta. No. Si me vas a hablar tú de Dios, yo lo quiero ver en tu proceder. Cristo es más, Cristo es más. Amar su nombre, confesar su nombre, mantener su nombre en alto indica piedad, lealtad, humildad, compasión, misericordia, fidelidad, integridad. Indica que yo mantengo y hago y sostengo lo mismo que Cristo haría. La gente no necesita un Cristo encarnado para verlo a Él. Te tiene a ti. Te tiene a ti. Las manos de Cristo ya fueron crucificadas. Tiene tus manos. Los pies de Cristo fueron traspasados. Tiene tus pies. Tiene tus labios. Tiene tu vivencia fiel. Entonces aquí dice, Padre, yo confieso a Lucas. Él me confesó delante de los hombres. Yo te confieso a ti. Esta palabra, en mis notas, esta palabra significa lo siguiente. Implica por lo menos 5 cosas. Este confesar que aparece aquí. Este confesar, que es exhomologeo, significa confesar a alguien libre y abiertamente. ¿A ti te da vergüenza o tienes temor de confesar a Cristo ante tu compañero de trabajo, ante tu familia, ante tu relacionado? O tú libremente, abiertamente dices, Él me salvó, como le dijo Él al endemoniado de Gadara. Cuando Él lo salvó y lo sanó y lo libertó, el endemoniado de Gadara dijo, déjame seguirte y déjame ir contigo. Jesús le dijo, no, ve a lo tuyo, ve a tu familia y cuéntale cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. No escondas tu evangelio. Joven, no te avergüences de Cristo. Confiesa su nombre delante de los hombres, y un día el Padre, los ángeles escucharán del labio de Cristo confesar tu nombre al Padre, abierta, pública y libremente. Eso es lo que indica la palabra, yo confesaré su nombre en el original. Esa palabra aquí significa
confesar a modo de reconocimiento. No es solo un decir información, es cuando yo digo algo de alguien para que sea reconocido, para que vea los méritos, las virtudes de la persona que se está confesando. No es solamente decir: Padre, te presento a Lucas. No, Padre, Lucas fue fiel. Padre, Lucas me amó. Padre, Lucas caminó conmigo. Padre, la idea es un reconocimiento. Pero también esta palabra confesaré su nombre da la idea de confesar algo que usted está celebrando, algo que usted se alegra, algo que usted está contento. A veces yo veo muchos dominicanos cuando hablan de la reina del Caribe, cuando hablan, por ejemplo, de Juan Luis Guerra, cuando hablan, y ellos dicen muy orondamente de los méritos que adornan a esas personas, o deportivamente, o artísticamente, o políticamente, o no sé, cualquier habilidad o destreza del saber humano. Aquí Cristo va a celebrar, decirle al Padre: te presento a Lucas. Él es una gloria, fue una gloria para nuestro evangelio, para nuestro reino, para nuestro propósito. Él me confesó, él buscó primeramente nuestro reino y su justicia antes que hasta su propia vida. Aquí confesar indica alabar, exaltar, engrandecer, magnificar, reconocer. Pero finalmente esta palabra reconocer significa reconocer con agradecimiento. ¿Y qué es lo que me tiene que agradecer Cristo a mí? Absolutamente nada. Pero ahí está la grandeza de Dios. Dios ama la fidelidad y ninguna fidelidad se queda sin recompensa. Es confesar con agradecimiento. Usted se imagina al Padre confesando tu nombre. Usted se imagina al Hijo confesando tu nombre delante del Padre, abiertamente, sin un temor, celebrando algo, con plena libertad y agradeciéndote cuando todas las buenas obras que nosotros hicimos, ¿quién la preparó de antemano? ¿Quién te dio el talento? ¿Quién te dio la oportunidad? ¿Quién te dio los recursos? Dios. Pero Dios, empeñado el Hijo en mostrarle al Padre tu nombre, abiertamente, libérrimamente, con gratitud, con reconocimiento, diciendo: en el libro de la vida mío del Cordero, su nombre está inscrito y escrito con letras de oro que nadie borrará. El libro de Apocalipsis acuña un término, coge un término, es lo que quiere decir, usa un término reiteradas veces, que es a los vencedores. ¿Cómo está dicho en el versículo 4? Dice el versículo 4: pero tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. Y dice: al que venciere. Sígame un poquito con este término ahora, para sacar una aplicación y finalizar. Sígame con el término vencer o vencedores o venciere. Sígame y vamos a ver algo que hace el Señor con este término. Mire por favor Apocalipsis 2:26. Vamos a ir al 2:7, 2:11, 2:17, pero quiero encontrar algo que dice allí el Señor con relación al que venciere o a los vencedores. Dice Apocalipsis 2:26: al que venciere, y añade, y guardare mis obras hasta el fin. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. A esto es que el Señor le llama los vencedores en el libro. Aquellos que son fieles,
permanecen fieles. ¿Qué dice el 2.7? Míreme, 2.7, ¿qué sigue? ¿Qué le espera a los vencedores? ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la bendición? ¿Cuál es la bienaventuranza para los vencedores? 2.7 de Apocalipsis dice: y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Árbol de la vida, vida eterna, no termina, no se acaba. Verso 11, sígame, verso 11. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Le dieron a comer del árbol de la vida. No hay segunda muerte, no hay muerte condenatoria eterna para él. No va a morir eternamente. Pero sígame, verso 17 de este mismo capítulo. Verso 17 dice, nótelo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca y una piedrecita, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. ¿Qué más? 26 de este mismo capítulo que ya leímos, dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Capítulo 3, verso 5, que es el que estamos leyendo ahora: al que venciere será vestido de vestiduras blancas, no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre. Mire lo que dice el capítulo 5, el capítulo 3, versículo 12, 3:12. Dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Bueno, dice que el Señor le iba a dar un nombre nuevo, pero el nombre que va a escribir sobre él es el nombre de Dios, dice este pasaje. 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo que he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sí, hermano, continúa, avanza, no te detenga, sé fiel, sé guardador de verdades, mantén la paciencia de tu Dios. Ve secretamente y pide en el trono de la gracia el poder del Espíritu Santo para vencer tus temores y tus pruebas. Ve y pídele un corazón conforme al de Cristo. Pídele al Espíritu Santo que tome la Sagrada Escritura y te siga moldeando. Aguanta, sostente, mantente, sé constante, sé fiel, depende de tu Dios, búscalo en oración, mantente confiando en las promesas. El Señor vendrá, el Señor no tardará, el Señor es tu ayudador, el Señor no te va a dejar, el Señor va a hacer de él. Y agarro y amarro aquí, venga finalmente a Romanos capítulo 8 para que veamos de los vencedores quiénes son. Romanos capítulo 8. Con esto vamos a terminar en esta mañana. Te será dado vestiduras blancas, serás inscrito y te darán un nombre nuevo. Pero también, mi amado, tú puedes confiar en que estarás para siempre con tu Señor. Dice Romanos capítulo 8, versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Y de dónde nos viene esta gran victoria? A través de Él, por medio de aquel que nos amó. Y el verbo amar está en pasado, está en pretérito. La razón por ello, en que este verbo amar está en pretérito, en tiempo pasado, no es porque el Señor te amó y te dejó de amar. La riqueza de este verbo en pasado lo que implica es que el Señor nos amó cuando aún éramos pecadores,
cuando éramos la persona que era la antítesis de lo que Él quería, cuando tú ni siquiera conocías a Cristo como Salvador, cuando tú ni siquiera tenías deseo de amarle ni de obedecerle, desde ese tiempo, Él nos, como dice Apocalipsis 1:5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, dando a entender de que si Él te amó perfectamente, te amó de pura gracia, te amó con amor eterno cuando todavía tú no eras ni su hijo ni su hija, ese es un amor que está garantizado por siempre, jamás, por ti y para ti. No importa lo que pase y lo que no pase, su amor por ti, nadie lo cambiará, nada lo cambiará. Eso debe darte confianza, eso debe darnos esperanza, convicción, firmeza, valor, resolución, determinación. Eso debe darnos aliento. Así que, hermano, somos vencedores porque Cristo nos amó y Él es la garantía de toda bendición celestial en nuestras vidas. Él es la garantía de que un día yo voy a ver el rostro de Dios en paz, cara a cara, un Dios tan santo y yo tan pecador, porque somos amados y aceptos en Él y por Él somos vencedores. Así es que adelante, continúa, sigue, aguanta, busca al Señor secretamente, no deje tu tiempo de comunión con Él, lee tu Biblia, cree en ella, confía en Dios, dale crédito a las promesas divinas, camina sobre las huellas de Cristo. Mira, realmente depende del Espíritu Santo, depende de su poder, depende de su luz, de su discernimiento. Deja que Él te infunda valor cuando lo necesites, que te infunda ánimo cuando tú desmayas. Deja que Él te dé en el alma la frescura de elevar tu mirada por encima de todas estas porquerías que quieren llamar tu atención y captar y esclavizar tu corazón. Confía en Dios, síguele, míralo, coge las promesas de la Biblia y aférrate a ello como un bebé cuando lo quieren desprender los brazos de su madre, que él con todas sus pequeñas fuerzas se aferra para no ser despegado de su madre. Confía en las promesas de Dios secretamente, pero también públicamente. Cuando necesites fuerzas, ve al trono de la gracia, ruégala, suplícala, espérala, confía, búscala, busca a Dios, anímate en Él, esfuérzate en Él, sé valiente en Él. Y haz de las Escrituras no solamente la esperanza que te dan sus promesas, haz de las Escrituras tu norma, tu regla, tu vida. Medítala, créela, practícala, memorízala, ve rumiándola. Y recuerda que al que venciere será vestido con vestiduras blancas dignas, santidad y pureza final, completa glorificación. Pero también, mis hermanos, al que venciere, su nombre no será borrado del libro de la vida. Y algún día los labios de Cristo se abrirán ante ángeles, arcángeles, serafines, querubines, ante el Padre, ante el Espíritu Santo, y dirá: he ahí uno que ama mi alma, uno que no se avergonzó de mí, uno que me amó. Yo celebro su nombre delante de ti. ¿Usted quiere reconocimiento? ¿Usted le gustaría que el pastor de esta iglesia hable bien de usted? Usted no tiene nada cuando el pastor de esta iglesia hable bien de usted. Que Cristo le diga al Padre y delante de los ángeles le diga a todo el universo, que todo el cosmos oiga de ti. Cristo diciendo libremente, celebrando el reconocimiento, que tú le confesaste delante de los hombres y que Él te confiesa delante de su Padre. Ánimo, adelante. Dios les bendiga.